Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hablando de contaminada y única nave, parece que al fin, finalmente, la cumbre de París, para que 195 países como mínimo y sus respectivos jefes se pusieran de acuerdo en algo elemental. ¿Paramos de contaminar a nuestra única nave espacial o nos suicidamos? No lo dijeron tan crudos, pero ahora sí lo hicieron, y eso supone afectar industrias que aportan mucho dinero para las campañas. Significa que hemos llevado a un nivel muy crítico. La capital gala, entonces, representa, de alguna manera, la voluntad, esperemos que se concrete, la voluntad política de mejorar la manera de eliminar las causas de contaminación ambiental en todo el planeta. ¿Será verdad tanta belleza? Cualquiera sea el caso, vamos a compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Y desde luego, blindada la ciudad. Después del último atentado, todavía se siguen colocando flores en los lugares significativos. Ya ven, todas las cotas copadas por policía, gendarmería y fuerzas armadas. Nadie quiere arriesgarse que en una cumbre de este calibre, porque París está blindada. Policía, gendarmería, Fuerzas Armadas reciben a líderes mundiales para la cumbre del clima. 195 países. Control en las vías de comunicaciones. Vean que acceso bastante limitado. Y Le Bourget, la sede de aquel legendario aeropuerto del cual salía Antoine de Saint-Exupéry y sus colegas para llevar el correo aéreo hacia América cruzando el Atlántico. Sí, el mismo Antoine de Saint-Exupéry, para algunos del Principito, pero para mí, el de piloto de guerra, el de vuelo nocturno, el de Correo Sur. Consigan esos libros y verán una epopeya aérea de la época romántica, cuando no se volaba con localizadores satelitales. Lo que sí vemos bastante modernos son los armamentos de los comandos que estaban por allí. Algunos no tan modernos, pero estos son de última generación. Las medidas de seguridad marcan la cumbre de París sobre el clima mundial. Y el gran desafío del evento, tanto logístico como en materia de seguridad, se ha puesto en marcha un dispositivo colosal. Solo en la capital francesa, 6.300 miembros de las fuerzas del orden. Ante el gran desafío, la sede de la conferencia, situada en el legendario para la aviación Le Bourget, en la periferia norte, donde el sábado se daban los últimos retoques a las instalaciones, será custodiada por 2.800 policías y gendarmes, las unidades móviles de la Compañía Republicana de Seguridad, la de la Gendarmería, estarán tanto en París como en el resto de la capital y en el país. En total, la seguridad correrá a cargo de 120.000 policías, gendarmes y militares, como para hacer un disuasivo a priori, ¿no? Que nadie trate de amargar la agenda. Desde el pasado 13 de noviembre, el control de las fronteras francesas corre a cargo de 8.000 policías y gendarmes, y hasta la fecha se ha impedido la entrada de unas 1.000 personas que se considera suponían algún riesgo. Así lo ha develado el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Las autoridades locales han anulado la gran marcha por el clima prevista en la capital en vísperas de la cumbre, pero nadie pudo evitar que los que realmente manifestaban pacíficamente pudieran hacerlo. Ahí piden justicia con el clima y no excusas, y dicen que el carbón mata, ciertamente. La Torre Eiffel fue iluminada, muy verde, representando los vegetales de todo tipo, como si fuera un gigantesco árbol, en un mensaje para luchar contra el cambio climático. La operación bautizada Un Corazón, un Árbol, vean cómo está la gran dama, lanzada en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
el jefe indio Rohani, Nicolás Hulot, periodista y escritor, animador de la ONG ecologista, la actriz francesa Marion Cotillard, colorearon de verde la torre hasta el próximo viernes. Una manifestación artística que para la ocasión de esta cumbre en la capital francesa fue concebida por la artista digital Naziha Mastoyou, propone a todos a través de un smartphone plantar una semilla de luz en el monumento. La gran dama sirvió para retroproyecciones también. Los nombres de los participantes también aparecen fugazmente y además por cada árbol virtual pagan entre 3 y 10 euros según la especie y uno verdadero será plantado en alguna parte del mundo: Australia, Brasil, Senegal, India, Francia, Perú, Costa de Marfil y pare usted de contar. Cada participante donador recibirá un certificado y podrá seguir la evolución de su árbol. Este proyecto asociativo de reforestación se concretará en el 2016. Amen a la tierra. Y todos los tradicionales bateaux-mouches del Sena también se adornaban con colores. La vieja escuela militar, más que vieja, histórica, ¿no? Y la gran dama al fondo con verde vegetal marcando la diferencia, como si fuera un gigantesco árbol. Bandera francesa y de las Naciones Unidas. París blindada recibe a líderes mundiales para la cumbre del clima. Y en esta oportunidad, la Plaza de la República, algunos testimonios que recibiremos de la gente de la calle y, por supuesto, el jefe de Estado, ya en un clima bastante frito, junto con Laurent Fabius, recibieron a todas las delegaciones para esta conferencia cumbre, ¿no? Más de 150 líderes, ¿no? 159 países representados, inaugurando en París la cumbre sobre el clima. Secretario General de las Naciones Unidas. Me gusta esto de Le Bourget, porque recuerda los tiempos heroicos de la aviación con la cabina abierta y el pañuelo de seda en el cuello, ¿no? El evento estuvo precedido este fin de semana por movilizaciones en los 5 continentes que reclaman un acuerdo capaz de frenar el calentamiento global y no más de lo mismo, bla, 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 bla. En París, donde rige el estado de emergencia, hubo manifestaciones que desafiaron la prohibición oficial y una de ellas desembocó en incidentes violentos con la policía que detuvo a 200 personas. Un contexto más favorable. Se reunieron 195 países hasta el 11 de diciembre en Le Bourget, en el suburbio norte de París. Buscará eliminar un máximo de CO2 y, por tanto, el calentamiento del planeta con relación a la medida de la era preindustrial del siglo XIX. Por encima de ese límite, la Tierra sufrirá consecuencias catastróficas que volverían inhabitables muchas regiones de un planeta que todos compartimos y que ya está superpoblado. Más ciclones, sequías, subidas de nivel de los océanos, caída de rendimiento agrícola, extinción de especies, más todavía. Y según la ONU, los eventos extremos que comenzaron a generar el cambio climático ya se cobraron en las últimas 2 décadas 600.000 vidas. Es decir, la contaminación ha generado 30.000 víctimas por año y han dejado más de 4.100 millones de damnificados. La cumbre de hoy lunes busca dar un impulso político inicial a las negociaciones que se iniciaron el domingo a nivel de expertos y se reanudarán a partir del martes. Antes de ahí están, siguen llevando flores, ¿no?, por el último y brutal atentado y mensajes. Esto sigue muy, muy abierto como herida. Jean-Michel dice, no me esperaba mucho de la conferencia porque el problema principal no es el cambio climático, el problema central es el sistema en que vivimos hoy en día. Si no cambiamos el sistema central que hace que el problema del calentamiento global sea un hecho, nada va a cambiar fundamentalmente. Una transeúnte parisina, Elodie, yo no soy muy optimista sobre la conferencia porque es difícil decir que no tengo expectativas del evento, sin embargo, y espero que al menos
vayamos a llegar a algún tipo de acuerdo en algunas cosas y algunos avances. Los más importantes son que sean respetados por las partes involucradas. Esto es lo que más me preocupa, que la respetan. Y tengo miedo qué va a pasar si van realmente a hacer algo después de la conferencia. Las portadas, Liberación en este caso, Le Parisien en este otro, todas se referían a la conferencia cumbre. Y no hay duda, gran expectación, gran preocupación, pero no hay... bueno, aquí llega Angela Merkel. Dijo, somos más fuertes que los terroristas. La canciller alemana Angela Merkel pidió hoy a los participantes de la cumbre climática que se celebra en París que envíen una señal fuerte y conjunta para proteger el medio ambiente y también en respuesta a los atentados ocurridos en París en las últimas 2 semanas. Bueno, ahí está el representante de España, bueno, monarca jordano, ¿no? Su padre era un gran piloto, pero este hombre se dedicó a las fuerzas especiales. No se concibe en Jordania un monarca que no sea militar, además. Todos los jefes de Estado de todas las latitudes y longitudes siguen llegando, y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo que reduzca el calentamiento global por debajo de al menos 2 grados menos, una meta necesaria pero insuficiente. ¿Quién dijo esto? Angela Merkel. Miren quién llegó, el Bibi Netanyahu. Unos cuantos temitas de contaminación de cursos de agua allá, ¿no? Y desde luego toda la realeza de Europa. Bueno, ahí venía el ministro Valls, Jean-Claude Juncker, Bonigiagi, presidente de Benín, luego príncipe Alberto de Mónaco, presidente Donald Tusk del Consejo Europeo, y Robert Mugabe, que siempre está presente en este tipo de eventos. De Kuwait llegó el primer ministro Jaber al-Mubarak al-Ahmad al-Sabah, y de la India el primer ministro Narendra Modi, de Japón Shinzo Abe, todos entre los más de 150 jefes de Estado y de Gobierno que tendrán algo que decir. Modi y Abe entre los líderes que llegaron a esta destacada cumbre del clima, ¿no? El ministro de la India, Narendra Modi, y el de Japón, Shinzo Abe, estaban entre más de 150 líderes mundiales que llegan a las conversaciones sobre el cambio climático de la ONU. 200 naciones se reúnen en Le Bourget, cerca de la capital francesa, para tratar de sellar el acuerdo a fin de evitar que el planeta se caliente más de 2 grados centígrados. Lo que dicen los científicos es vital para que el mundo no llegue a tener efectos más devastadores en el cambio climático. Para mantener el calentamiento bajo control, algunos países quieren que el Acuerdo de París incluya un compromiso para descarbonizar, reducir, finalmente eliminar la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que se culpa como fuente del cambio climático este siglo. Compañero Evo, formidable líder de la patria grande. Sin embargo, la India ha indicado que rechazaría un acuerdo para luchar contra el cambio climático que incluye una promesa para el mundo a fin de dejar de depender de los combustibles fósiles en este siglo. Lo dijo un alto funcionario la semana pasada, que subyacen las dificultades que deben enfrentar los países para acordar la forma de frenar el calentamiento global. Président, s'il vous plaît, voilà. Merci, président. Clave. India también quiere ver las promesas de los países ricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sometidas a revisiones más estrictas que las de las naciones en desarrollo. India, 1.2 millones de personas producen emisiones mucho más bajas per cápita.
Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to declare open the 21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Probably you have been already aware that I am wearing the same tie that I wore in the opening of the COP20 1 year ago. And it is not because I don't have some other ties, but it is because I want to transmit to you a good and strong signal of hope. A strong Todo el mundo entra en los lugares comunes, todo el mundo dice que esperan cambios, pero la cumbre del cambio climático se inicia con el reto de alcanzar acuerdos para proteger la Tierra. El evento se extenderá hasta el próximo 11 de diciembre. Y hay hasta ahora 150 jefes de Estado y de Gobierno que buscan concretar respuestas y alternativas que permitan la conservación del medio ambiente. And I am completely sure. Bueno, el terrorismo no escapó. Hay 4 criterios para el éxito de esta reunión y el acuerdo alcanzado para enviar un mensaje claro para que comprendamos que tener una economía mundial menos contaminante es fundamental. Hay que poner un proyecto de largo plazo que sea apoyado por ustedes, que vaya por la meta de menos. Hay que bajarle a la Tierra mínimo 2 grados centígrados, el calentamiento global, y que se reconozca el imperativo de un fortalecimiento de lo que hay que hacer en esto. El margen de maniobra de los países en desarrollo es muy pequeño y es por ello que el mundo entero debe contener el aumento de temperatura y bajarlo en 2 grados. Es posible, deseable que con este acuerdo se aborde de manera distinta en función de las distintas situaciones sin que se perjudique la acción colectiva. Por ello se debe preservar el equilibrio entre los países en desarrollo y sus posibilidades. Bueno, ahí recibió el símbolo de que va a dirigir este debate, ¿no? Las propuestas de América Latina. Bueno, este lunes, la sesión inaugural, intervino el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien propuso crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental. Bravo por Rafael. Mais il est à notre portée. Pour y parvenir, nous avons encore beaucoup de travail. Mais quelle plus extraordinaire mission. Francia está organizando a 150 jefes de Estado y de Gobierno, miles de delegados procedentes de todos los continentes. Nunca una conferencia ha acogido tantas autoridades provenientes de tantos países, pero nunca decir nunca, las apuestas han sido tan altas en la organización internacional para cumplir, porque estamos hablando del futuro del planeta y del futuro de la vida. No se puede enfrentar a la lucha contra el terrorismo en contra de la lucha contra el calentamiento global. Son 2 desafíos mundiales grandes que tenemos que superar, pero tenemos que dejar a nuestros hijos algo más que un mundo libre de terror. Les debemos un planeta preservado de la catástrofe. Never before has a responsibility so great been in the hands. Nunca antes una responsabilidad ha sido tan grande. Todos han ido más o menos por la misma característica de expresión. Y ciertamente la situación no ha mejorado. No se logra nada concreto. Manuel Pulgar Vidal lo había dicho. Laurent Fabius lo había dicho, Cristina Figueres, secretaria ejecutiva, y el príncipe Carlos dijo, bueno, la humanidad hace frente a una de las amenazas más grandes, el clima y el cambio del clima. Es realmente un azar y la tensión existe, las amenazas es realmente profundas y hay tiempos extremos ahora. Y el manejo de los recursos naturales y el apoyo a las economías también debe servir para evitar un desastre humanitario, una migración gigantesca y un creciente conflicto. Se levantó la primera sesión inaugural. Los líderes mundiales
inician hoy entonces el ambicioso intento para contener el aumento de las temperaturas. Secretario General de la ONU pide un momento de silencio en honor a las víctimas de aquel atentado reciente en París que hizo historia. Merci and thank you. Gracias. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. Presidente François Hollande dice la Francia Venus de tous les continents. está recibiendo a 150 jefes de Estado y de Gobierno, miles de delegados procedentes de todos los continentes. Nunca una conferencia ha acogido tantas autoridades provenientes de tantos países, pero nunca, y es decir, nunca, las apuestas han sido tan altas en una organización internacional para cumplir, porque estamos hablando del futuro del planeta y del futuro de la vida en el planeta. De l'avenir de la vie. Et pourtant, il y a 2 semaines, ici même, je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme. No se puede enfrentar la lucha contra el terrorismo en contra de la lucha contra el calentamiento global. Son dos desafíos mundiales grandes que tenemos que superar porque tenemos que dejar a nuestros hijos algo más que un mundo libre de terror. Les debemos un planeta preservado de la catástrofe, un planeta viable. Préserver des catastrophes. Une planète viable. Paris must mark a decisive turning point. Por su parte, el secretario general Ban Ki-moon dijo, París debe marcar un punto de inflexión decisivo. Necesitamos que el mundo sepa que nos dirigimos a un bajo nivel de emisiones, un clima futuro que mejore y no hay vuelta atrás. Los planes climáticos nacionales presentados por más de 180 países cubren cerca del 100% de las emisiones globales. Este es un muy buen comienzo, pero tenemos que ir mucho más rápido, mucho más allá, si es que vamos a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados, es decir, limitar que no aumente más de 2 grados centígrados o todo el planeta va a sufrir las consecuencias. Bueno, miren esto, la cumbre sirvió para que el Bibi y la autoridad palestina al menos sonrieran y se miraran cara a cara. Y esto, desde luego, ayuda a tener alguna esperanza sobre esta materia, ¿no? Porque cierto es, y justo es decirlo, que aquí, tiempo ha que no veíamos al Bibi y al jefe de la autoridad palestina en esta actitud. Claro, cámaras de todo el mundo, ¿no? Líder de China con Obama. 共同打击一切形式的恐怖主义，合力推进本届的气候变化大会，实现预期的目标。同时呢，建设性的方式管控分歧和平淡分歧。总之啊， Mientras Netanyahu y Abbas se daban la mano por primera vez en 5 años, Netanyahu también se había reunido con los encargados de asuntos exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, y Xi Jinping decía, es importante llevar adelante nuestros intercambios prácticos y la cooperación a nivel bilateral, regional y global, que incluirá la mejora de la coordinación de políticas macroeconómicas, pero trabajando juntos. Obama, por su parte, decía, a medida que las 2 economías más grandes del mundo y los 2 emisores de carbono más grandes, ambos hemos determinado que es nuestra responsabilidad de actuar. Y como nuestro anuncio histórico conjunto de nuestros objetivos climáticos post-2020 en Beijing, el año pasado, más de 180 países han seguido anunciando sus propios objetivos. Y así nuestro liderazgo en este tema ha sido absolutamente vital. Y agradezco la cooperación constante del presidente Xi sobre esta cuestión.
Of course, as President Xi indicated, there are differences. Por supuesto, como el presidente Xi indicó, existen diferencias entre nuestros países, eso es natural, pero en temas como la seguridad cibernética y las cuestiones marítimas, creo que el presidente Xi y yo hemos desarrollado una manera franca de hablar de estos temas. Y nuestros equipos han encontrado maneras de trabajar a través de estas tensiones de una manera constructiva. Y esperamos construir sobre eso hoy. I'm also looking forward to President Xi's hosting. También estoy deseando recibimiento del presidente Xi en la próxima reunión del G20 en Hangzhou, y eso nos dará alguna oportunidad adicional para trabajar y fortalecer la economía mundial, para hacer frente a cuestiones como el desarrollo sostenible, y creo que una vez más mostrar al mundo que no hay mucho más que los Estados Unidos y China tengan en común. Es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos separa, y cuando trabajamos juntos, las cosas buenas suceden. Good things happen. En suma, Estados Unidos y China presionarán por un acuerdo para frenar el cambio climático negativo en negociaciones en París, como estamos viendo. Más de 150 líderes mundiales llegaron para esta conversación, y el presidente estadounidense, como acabamos de ver, y su homólogo chino Xi Jinping, se comprometieron hoy a trabajar juntos para impulsar un acuerdo que permita contener el cambio climático en las negociaciones internacionales de París. Vean esto, vean ese nivel de contaminación. Los edificios al fondo casi no se ven. ¿Qué es esto? La capital de China. Vean la cantidad de vehículos último modelo. Cuando estuve en el 85 eran puras bicicletas. Y vean las consecuencias. Esto no es niebla, esto es smog estilo Beijing. Vean los gigantescos, modernos edificios. Autopistas de 6 canales. Carros último modelo. Y todo el mundo quemando combustible. Un residente de Beijing de 33 años, trabajador de una oficina, 26 años tiene. Este tipo de tiempo que estamos viendo se pueden ver todos los días en Beijing. Se ha vuelto una niebla con humo, y para la respiración, al levantarme cada mañana, mi garganta se siente incómoda. Siento como una espina y la respiración se ve muy afectada. Esto sí es contaminación a un nivel difícil de asimilar. Shang Jing, 33 años, dice, espero que, bueno, en lo personal creo que el primer paso podría ser que tenemos que encontrar lo que crea este problema de contaminación terrible. Y si tienen algo que ver con los coches o la fabricación industrial, entonces tal vez podríamos imponer limitaciones a los vehículos, o de alguna manera tratar cómo actúa nuestra industria. En todo caso, China es decisiva para un acuerdo en París. Vean, esto es contaminación estilo Beijing. Esto es lo cotidiano, ¿eh? Y esto es una cámara aceleradísima para que vean, el lapso de tiempo es grande, ¿eh? Vean los carros que van a millón ahí, para que vean que pasan los minutos y pasan los minutos. Y la contaminación es siempre esa. Ahora, a mí me impresionó profundamente, sabedor de cómo es la cosa, que cuando estuvimos allí con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como había desfile aéreo también, el cielo estaba impecablemente azul, como nuestro cielo maravilloso en Venezuela, en el Caribe. Bueno, los temas y los jefes de Estado siguen en plena vigencia, y no son estos los únicos, pero cualquiera sea el caso, se espera una voluntad política lo suficientemente amplia como para realmente cambiar las cosas. Pero veamos qué pasó aquí. Vladimir Vladimirovich Putin, son principios de importancia los que tenemos que tratar en este nuevo acuerdo sobre el cambio climático, y se basa en el marco de la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas. Debe ser uno que jurídicamente sea vinculante.
En su aplicación a la participación de los países desarrollados y en desarrollo, este acuerdo debe ser integral, efectivo e igual para todos los participantes. Al hacer esto, apoyamos el objetivo a largo plazo de un nuevo acuerdo para limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados a finales del siglo XXI. El cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más graves de la humanidad. Y nos enfrentamos a esto. Huracanes, inundaciones, sequías y otros sucesos anormales causados por el calentamiento global son una fuente cada vez más considerable de daños económicos, destruyen el medio ambiente y considerables daños económicos que afectan a la humanidad. Nuestra capacidad para abordar personalmente el tema del cambio climático va a determinar la calidad de vida a todas las personas en el planeta, así como el crecimiento económico y el desarrollo social sostenible en todo el mundo. Merci, président de la Fédération. Pide un acuerdo vinculante. Vean el idioma gestual. Ni una media sonrisita, como hay diferencia de estatura. Vladimir Putin, que además es un extraordinario experto en artes marciales, y el caballero que además le encantaba el básquetbol, él no va a levantar la mirada para verlo a aquel, y este no va a bajar la cabeza. Interesantísimo, algo de lo que le podemos mostrar, ¿no? El idioma gestual hoy marcó pautas. Y no olvidemos que este caballero en pantalla tiene todo el poder, pero se ha comprometido, no solo se ha comprometido, sino que pide que el acuerdo sea vinculante a continuación del protocolo de Kioto. Es decir, Putin hoy fue un poco el hombre que fue más allá y estuvo dispuesto al compromiso, verdadero compromiso para lograr resultados. Putin y Obama en París abordaron la crisis en Siria y en Ucrania también de manera paralela. Y los acuerdos bilaterales y las reuniones bilaterales y la foto de familia, como siempre, algunos hasta sonreían, pero no hay solución a la vista del enorme problema. Dilma, bueno, vean la diferencia entre ese apretón de manos entre el presidente de Francia y el de Estados Unidos. Vean quién estaba allí, ¿no? El de lentes. Bill Gates se adelanta a los presidentes en la cumbre del clima de París. Bill Gates ha dicho que puede asumir compromisos diferentes. Ahora, como pueden ver, aquí, cámara acelerada y todo, ¿eh? Cada quien, mira, el presidente de Francia tampoco miraba hacia el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía que mirarlo hacia arriba. Y desde la vieja politique de grandeur, ¿qué gesto hace aquí? ¿Algún mensaje, señor presidente? Desde la vieja politique de grandeur, De Gaulle, sí, tal vez tendría el cuerpo para mirar hacia abajo al propio Obama, porque era bastante más alto. Pero ahí tenemos a Bill Gates, tenemos a Obama, y el presidente de Francia mira hacia el otro lado, ¿no? Yo aquí quedo chiquito, así que me voy. India, todas las grandes potencias en desarrollo. Gates tendrá a su flanco al presidente Obama, a François Hollande y al primer ministro indio, Narendra Modi, en el lanzamiento de sus iniciativas en la que participan un total de 18 países, incluido China, Reino Unido, Francia, Brasil y Sudáfrica. Angela Merkel. Hoy en día, los jefes de Estado de casi 150 países tienen la posibilidad de que, a pesar de todas las controversias e intereses diferentes, envíen un solo mensaje claro y fuerte y preciso, una señal que decida el futuro de nuestro planeta. Es sobre la base de la vida de las generaciones que van a seguirnos. Sabemos que tenemos que actuar hoy. Eso tiene que ser el objetivo de esta conferencia y tiene que ser el resultado al que tenemos que llegar y en pocos días. Por primera vez en mucho tiempo tenemos la oportunidad de llegar a nuestra meta y el objetivo es un acuerdo. Hablando de este objetivo, más o menos es mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados por encima del nivel preindustrial. Es un objetivo necesario. Sabemos, observando la pequeña isla, que se declara que no es suficiente. Por lo tanto, necesitamos un acuerdo de las Naciones Unidas que sea ambicioso, integral, justo y vinculante.
auf die kleinen Inselstaaten immer noch kein ausreichendes Ziel. Und dafür brauchen wir einen... Necesitamos un marco de las Naciones Unidas que sea vinculante y necesitamos opiniones vinculantes. Alemania desea tenerlos cada 5 años y a partir antes del 2020. Sabemos que los acuerdos se hacen voluntariamente, pero también es importante que se adhieran a lo que han prometido y a lo que se han comprometido. Estos acuerdos no pueden debilitarse con el tiempo, más bien necesitan ser fortalecidos. Necesitamos una clara transparencia en relación con las medidas que tomemos para que tengamos y haya credibilidad. Freiwillig sind. Aber es ist auch wichtig, dass wir zu dem stehen, was wir gesagt haben. Keiner dieser Beiträge darf abgeschwächt werden im Laufe der Zeit, sondern die Beiträge müssen verstärkt werden. Und wir brauchen eine klare Transparenz, was die Messen... Alemania va a contribuir para que podamos mirar hacia un buen futuro. Miles de millones están poniendo sus esperanzas en los próximos días en París y hagamos lo posible para no decepcionarlos. Muchas gracias. Eine gute Zukunft blicken können. Milliarden Menschen setzen ihre Hoffnungen auf die nächsten Tage in Paris. Lassen wir alles tun, damit wir sie nicht enttäuschen. Herzlichen Dank. Merkel reclama un acuerdo justo para el ambiente. Angela Merkel pidió en la apertura de la cumbre del clima de París alcanzar un acuerdo de mecanismo de revisión vinculante y transparente. El jefe palestino, presidente Mahmoud Abbas, Hollande, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, también estaba presente en esta ronda. Hollande al-Sisi, con la delegación egipcia. Hollande ha mantenido reuniones por separado, con el presidente palestino Abbas y el presidente de Egipto al-Sisi. Con el cambio climático de las Naciones Unidas se habla de la marcha y de las metas, pero antes de la ceremonia de la inauguración oficial, los líderes mundiales pusieron en marcha un ambicioso intento de contener el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Y el presidente francés François Hollande se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas y luego el de Egipto Abdel Fattah al-Sisi, como vimos. Unos 150 jefes de Estado y de Gobierno asistieron a la inauguración de la cumbre de 2 semanas en Le Bourget, el histórico, el legendario ex aeropuerto de la época romántica de Antoine de Saint-Exupéry y el correo aéreo a América. Bueno, ellos llegaron acompañados de altas expectativas, ¿no? Armados de promesas para actuar y después de décadas de lucha, negociaciones y fracasos en la cumbre de Copenhague, hace 6 años, algún tipo de acuerdo histórico parece que podría lograrse a mediados de diciembre. Netanyahu con su contraparte australiana, Malcolm Turnbull, el ministro, tuvieron una bilateral. Netanyahu dijo, Rusia e Israel interactuarán en tierra, en aire y no solo allí. El presidente Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han puesto en evidencia la exitosa cooperación entre los militares de ambos países en relación con la situación en Siria. Rusia e Israel interactuarán en tierra, en aire y más, ha dicho el Bibi. Quiero destacar que el mecanismo de interacción entre los militares, creado bajo la iniciativa en relación con el empeoramiento de la situación en la región, funciona con bastante éxito. Así lo expresó Vladimir Putin en la reunión con Benjamín Netanyahu, situado por RIA Novosti, nada menos. Merkel, dándole la mano al presidente de Ucrania. Luego Angela Merkel, Putin, al comienzo de la reunión. Vean las medidas de seguridad extremas, ¿no? Todo el mundo de los guardaespaldas ahí. Allí estaban también en las bilaterales Petro Poroshenko. Merkel y Putin tuvieron la suya. Presidente ucraniano Petro Poroshenko llegó también al salón de las bilaterales. Por supuesto, ahí estaba representado Turquía.
Your Excellency, you have the floor. Jefe de gobierno de Canadá. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. We have an opportunity to make history in Paris. Vean lo joven que es, ¿no? Es la segunda generación. Su padre fue primer ministro y él lo es ahora a una edad inesperadamente joven en Canadá. Canada is back, my good friends. Es el hijo de Pierre Elliott Trudeau, en cuya ceremonia de despedida me tocó estar y fue realmente emocionante. Nunca me imaginé a su joven hijo también primer ministro, Justin Trudeau. Tenemos la oportunidad de hacer historia en París, de acuerdo con la transición de la economía del carbono. Es necesario que esto sea ley para la salud colectiva y la seguridad y la prosperidad. Canadá está de vuelta, mis buenos amigos. Estamos aquí para ayudar a construir un acuerdo que hará a nuestros hijos y nuestros nietos orgullosos. David Cameron, primer ministro británico. ¿Qué se necesita para hacer un buen negocio y un buen acuerdo aquí en París? Necesitamos un acuerdo para mantener los 2 grados de control vivos. Un acuerdo con un mecanismo jurídico vinculante. Un acuerdo que tenga un examen quinquenal para que podamos ver cómo lo estamos haciendo. Un acuerdo para los países más pobres y vulnerables en términos de finanzas. Un acuerdo para que podamos medir y verificar lo que sucede con el acuerdo que hacemos y un acuerdo que transfiera tecnologías de los países más ricos a los países más pobres. Y luego, Jean-Claude Juncker decía como presidente de la Comisión Europea: la transición energética está elaborando un nuevo mundo, un mundo pobre en carbono, pero rico en oportunidades. Dios te oiga. Una evolución hacia un nuevo modelo económico está en marcha en todo el mundo. Tenemos que acelerar porque el tiempo corre más rápido y más rápido. Nos necesitaremos al menos 4 planetas tierras para mantener nuestra forma de vivir actual, de producir y de consumir. Pero solo tenemos un solo planeta Tierra. Así que los recursos de este mundo pueden agotarse, pero la creatividad humana no podemos permitir que se agote. Thank you very much, Your Excellency. ¿Saben quién habló estupendamente en París? Y acabo de recibir esto. Esta dama, a la que entrevistamos varias veces en exclusiva, y que realmente hay que agradecerle esto. Rousseff descarta la cláusula contra Venezuela de la que habla el Macri. La presidenta de Brasil habló en París durante la cumbre sobre el cambio climático. Apenas ganó las elecciones, Macri dijo que pediría la cláusula a los socios del Mercosur. ¿Quién te ha visto y quién te ve? La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró hoy que no existen causas para nada que sustenten el recurso a la cláusula democrática para excluir a Venezuela de Mercosur, como pretende hacerlo el presidente electo de Argentina, Macri. La cláusula democrática ya existente en Mercosur, pero requiere de hechos determinados, declaró Rousseff en una rueda de prensa al margen de la conferencia sobre el clima que se lleva a cabo en el legendario Le Bourget, que para todos los amantes de la historia de la aviación saben a qué me refiero. Ese recurso que autoriza la exclusión momentánea de un miembro de Mercosur si hay una alteración del orden democrático no puede ser usado en base a hipótesis. Tiene que tener hechos calificados, dijo la señora Rousseff, a la que aplaudimos enfáticamente. Apenas electo en los comicios del 22 de noviembre, Macri anticipó que pedirá explicar la cláusula democrática contra Venezuela porque hay presos políticos condenados a casi 14 años de cárcel bajo acusaciones de incitar a la violencia durante protestas contra el presidente de izquierda Nicolás Maduro. Lo que hay son gente que buscaba un golpe también. Lo vamos a hacer como lo dijimos en la campaña, vamos a invocar la cláusula democrática contra Venezuela, lo que corresponde por los abusos y la persecución a los opositores. Macri, no termina de meterla, ¿no? Pero Dilma salió a defender la integración en el buen sentido y una vez más, gracias Dilma. Então, uma política de integração é uma política que visa segurança energética,
desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza em nossos países. Eu diria que são todas essas coisas. Rousseff recordó que la cláusula se invocó en 2012 para excluir momentáneamente a Paraguay tras la destitución por el Senado del presidente Fernando Lugo. Pero tiene que plantearse sobre hechos determinados, no de forma genérica, recalcó. También Tabaré Vázquez se expresó en el mismo sentido. Bien, Tabaré, borocotó chas chas. El Mercosur está formado actualmente por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Bolivia está en proceso de adhesión. Y la próxima cumbre del Mercosur se llevará a cabo el 21 de diciembre precisamente en Paraguay. Macri manifestó también su deseo de que su primera visita al exterior sea a Brasil y señaló: queremos afianzar las relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos. Empezaste muy bien. A integração do Canadá, dos Estados Unidos, o bloco asiático, tudo isso tem de nos levar a olhar para nós e propor que nós que temos tantos recursos naturais, que somos privilegiados porque temos países com grandes recursos em gás e petróleo. Temos países... Somos privilegiados porque tenemos grandes recursos en gas y petróleo y en toda clase de mineral estratégico. Minerais, com grandes recursos hidrelétricos, porque a hidroeletricidade também é uma... Con grandes recursos para generar electricidad también. A capacidade que nós temos hoje de produzir energia barata, e energia barata eu diria assim, é uma vantagem comparativa e La capacidad que tenemos hoy en día para producir energía barata es una ventaja comparativa enorme con respecto a los demás países de otras zonas. Colocar na nossa frente esse imenso desafio, que é buscar a integração regional através... Y una vez más apoyó la integración regional como un elemento fundamental. Es fiel a los valores como siempre la conocimos. Una ex prisionera política torturada, sabe de lo que habla. No es ningún recién llegado. Nós podemos nos ajudar reciprocamente. Se tivermos de Tenemos que ver cómo nos podemos ayudar recíprocamente. Para a América Latina. Isso eu não estou dizendo que a gente... Y hay que poner en primer lugar a América Latina en la unidad, la integración, no la desintegración y la agresión a los hermanos. Pela força do conjunto dos países desse bloco. Concordo plenamente, pelo contrário, somos países, do ponto de vista das riquezas, elas existem e são imensas. Comparto plenamente los puntos de vista para poder mantenernos en esto. Bueno, observen ustedes lo que es la coherencia ideológica, ¿no? Esto es un archivo de la entrevista que me brindó en exclusiva hace algún tiempo, y exactamente fiel a los valores y lo sigue defendiendo. Pero Macri llegó pateando la cristalería, y eso también va a tener un costo político en el problema de la integración. ¿O es que quieren patear el tablero para que no haya integración? Companheiro Tabaré, sem dúvida, eu acredito que o presidente Chávez aqui na Venezuela, o presidente Kirchner na Argentina, o presidente Lula... Ahí hacía mención a la época del presidente Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina. Si estuviera Kirchner, jamás hubiéramos oído una afrenta tan estúpida como la de Macri. Uma perfeita correspondência. Isto mostra que nós... Qué casualidad que todos los presidentes progresistas, poco a poco, han tenido muertes prematuras. Transformação, mudança e reequilíbrio das desigualdades sociais. São todos presidentes que querem o desenvolvimento de toda a região. Uma das questões mais caras ao presidente Lula foi justamente toda essa questão que levou ao plebiscito y o apoyamiento do presidente Chávez. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Cuando un político es coherente con los valores, esta entrevista la hicimos hace años. Estaba vivo el presidente de Argentina, estaba vivo el presidente Chávez, y vieron que cuando uno es fiel a los valores y no patea el tablero
de la integración, uno puede tomar de archivo lo que sea y es vigente y es coherente con gente que no traiciona las doctrinas. Cuando hablamos de patria grande, hablamos de cosas como esta. Obrigadíssimo, senhora. A sua gentileza não tem limitações. E viva Brasil y la integración latinoamericana. Bueno, como ven, hay políticos coherentes y políticos volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial, ahora sí se dieron cuenta, ¿no? Ahora en la cumbre de París todo el mundo dice que es la única que tenemos y que está contaminada. No es que fuimos los primeros, pero es que la coherencia de darle todos los días no aparece siempre. Y ahora, que entró un perro cacri por ahí, saquen ese perro del estudio. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Sí, aquí cariñosamente le llamamos así a los perritos callejeros, ¿no? Cacri. Ninguna alusión. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Disponga usted de las cámaras, señor director.